Y mire, si usted acaba de prender el radio, el día de hoy acabamos de leer, empezamos leyendo el Salmo 127.1, una parte muy importante donde dice: si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Yo creo, Delfis, que es tiempo que el pueblo de Dios, quienes hemos creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este Dios de Israel, debemos de tomar nuestro lugar como hijos de Dios y empezar a orar y a interceder, no solo por nuestros hijos, no solo por nuestra esposa, no solo por los diferentes ministerios, principalmente por la ciudad. Así que si usted me está escuchando, todos los días doble sus rodillas e interceda por la ciudad para que sea Dios quien vigile esta ciudad, que guarde esta ciudad. Y bueno, Delfis, pues hablando de esto, pues normalmente he conocido personas que a lo largo de estos 4 años nos preguntan: ¿qué es eso de orar? ¿Cómo orar? ¿Para qué orar? Yo no sé orar. Y bueno, o a lo mejor otros que dicen: no, pues yo voy a orar, pero a mí me enseñaron que tengo que pedir mi casa, mi carro, mi esto, mi lo otro, ¿no? ¿Y qué te parece si hoy platicamos sobre la oración, sobre los mitos y las realidades de la oración? Fíjate que me encanta, Edgar, porque es un tema tan esencial, es una área en nuestra vida que de verdad tiene que ser bien fortalecida, y muchas veces pensamos que orar, bueno, es una cuestión de oraciones ya estructuradas y a lo mejor hasta podemos agarrarla y 3 veces tengo que rezar esto o 3 veces tengo que repetir esto, y realmente es muchísimo más allá, es una relación con el Señor, y qué padre que hoy podamos entenderlo y que nos puedas hablar ciertamente de los mitos y de las realidades, qué es realmente lo que Dios nos pide al orar y cómo lo podemos hacer. Así es, así que por favor siéntese, señora, prepárese su cafecito, dele cafecito al marido, y mire, si usted nunca ha orado a Dios, déjeme decirle que hoy es el día en que usted va a empezar a orar a Dios. Y si usted ya ha orado al Señor, hoy es el día en que debe regresar a derramar su corazón ante el Señor. No sé si usted ya ha orado, recuerde cuándo fue la primera vez que empezó a orar. Delfis, yo me acuerdo las primeras veces que yo empezaba a orar, pues yo no sabía qué orar, yo no conocía nada de lo que era la oración. Claro, escuchaba a los demás, escuchaba a mi mamá, pero yo no sabía mucho de esto. Y lo único que yo podía hacer era levantar mis manos a Dios, cerrar mis ojos y decir: gracias, gracias Dios, gracias papá. Fíjate que en mi caso era pura pedidera, Edgar. La verdad, cuando era niña, yo entendía que orar era pedir y pedir y pedir y pedir. Voy a pedirle a Dios, y era pedir y pedir y pedir. Sí, y entonces realmente vamos a aprender esa parte de gracias, gracias, pues es derramar tu corazón de una manera muy sencilla, agradeciendo a Dios. Y la que dices tú, la pedidera, es porque a veces nos enseñan que pídele a Dios que te dé, que te dé, que te dé, que te dé, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y más que honrar y alabar a Dios, pues estamos honrando y alabando nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, ¿no? Y el orar es simple y sencillamente tener una intimidad con Dios, tener una relación con Dios. Eso es la oración. La comunión regular es fundamental en cualquier relación, Delfis. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay matrimonios que por falta de comunicación terminan? ¿Cuántas veces hay amistades que por falta de comunicación dejan de ser amigos? ¿Cuántas veces vemos que la falta de comunicación destruye relaciones? Pero la comunicación fortalece las relaciones familiares, fortalece las relaciones de amistad, fortalece las relaciones laborales. La comunicación es lo que fortalece. Y Dios, en su plan perfecto, instituyó la oración como el instrumento para que usted y yo estemos comunicados con Dios. Uno de los instrumentos es la oración, y el otro instrumento es la lectura bíblica, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, de esta manera hay un diálogo con Dios. Yo oro con Él y Él me habla a través de su palabra. Empieza a haber una comunicación, un diálogo. Pero fíjate que hay algo bien importante, Delfis. En la Biblia, cuando usted vea la palabra oración, orar,
el significado original del griego o del hebreo es súplica, es invocar, es intercesión, es pensar inclusive, es oración, es pensar, rogar a Dios, adorar, alabar y ofrendar a Dios. Todo esto significa la oración, y de esto pues vamos a estar hablando, Delfis, en este programa. El tema que estamos hablando hoy en verdad es importantísimo, y creo que como hijos de Dios es un área tan importante que no debemos de descuidar, y que a veces por descuidarnos luego tenemos tantos problemas y nos metemos en tantos conflictos. Y hablamos de la oración, y bueno, la oración es la comunión que tenemos con el Señor, por donde nos comunicamos o cómo nos comunicamos con Dios. Y también, Edgar, es intimidad con el Señor. Y mira, yo recuerdo que dicen en Mateo, cierra tu puerta y entra en lo privado con tu Señor. Y así debemos de estar en esa relación, en esa intimidad, buscarlo. Claro que lo podemos hacer también en público y con demás hermanos, es bueno. Pero esa intimidad, Edgar, creo que no la podemos cambiar por nada. Así es, como bien dices, la Biblia nos muestra muchas cosas sobre la oración. De hecho, este programa es insuficiente para hablar de la oración porque es un tema muy amplio, pero sí nos marca varios aspectos muy claros. Uno, cuando estamos en intimidad, como bien dices en Mateo 6:6, que dice, cierra la puerta, entra a tu habitación y en intimidad, a solas, derrama tu corazón con Dios. Pero también hay partes en la palabra de Dios donde dice que nos pongamos de acuerdo y oremos juntos, y oremos unos por otros. Es decir, la oración es eficaz porque la oración es una relación con Dios. La oración nos mantiene una comunicación continua. Imagínese usted, con el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero, ahí hay un pero, pues hoy en día, Delfis, yo veo que los celulares son un estorbo en las comunicaciones, aunque es una herramienta de comunicación muy valiosa. Yo uso mucho el Facebook y ha sido una bendición porque por medio de Facebook hemos estado sembrando palabra de Dios, y poco a poco vemos cómo los corazones van siendo transformados también por Facebook, pero a veces es un instrumento que estorba para la relación en las familias. Así es, de hecho debo de confesarles que yo ahorita tengo absolutamente cerrado mi Facebook, no aparezco en ninguna, porque realmente me di cuenta que me estaba estorbando, entonces dije, bueno, por un tiempo ahora sí que me anexé, Edgar, ¿no? Y estoy recuperándome de ese vicio del Face, me da pena, pero debo de confesarlo que así es. Entonces ahorita si me busca no me va a encontrar por ningún lado porque realmente vi que era un estorbo en mi vida. Está en el anexo de Delfis. Estoy anexada. Y resulta ser que usted, si va a algún restaurante o a lo mejor en su propia casa, están comiendo, y va a ver cómo la gran mayoría de los integrantes de la familia están metidos en el Facebook o en el WhatsApp o en el Twitter, y ya se pierde realmente la comunicación. Entonces, en esas etapas nos estorba el celular, nos estorba el Facebook, nos estorba esta tecnología. La televisión nos estorba para tener una comunicación en familia. Bueno, pero también hay cosas que nos estorban para tener una comunicación con Dios. Entonces usted me puede decir, es que, mire, yo oro y no, siento que Dios no me escucha. A ver, vamos a hacer un escáner de nuestra vida. Esto se va a poner bueno. Y vaya a su Biblia, el Salmo 66:18 dice lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Wow. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está hablando? Que el pecado nos aparta de Dios, y el pecado no nos permite tener esta relación con Dios. Entonces, si tenemos pecado en nuestra vida, no podemos tener esta comunión con Dios. Nos estorba. Es por eso que es muy importante que para poder tener una relación con Dios, primero tenemos que arrepentirnos, porque el pecado nos estorba. Entonces, todos los días usted y yo tenemos que arrepentirnos delante de Dios
para que perdone nuestros pecados. Él ha prometido que por medio de la sangre de Jesucristo, Él limpia nuestros pecados, quita nuestros pecados. Entonces, primero tengo que arrepentirme y ponerme delante de Él y decirle, Señor, perdón. Perdón porque cometí este pecado, y dígale cuál, este otro, y dígale cuál, este otro. Perdóname. Y entonces viene en automático el perdón, si es un arrepentimiento verdadero, porque el pecado nos está estorbando. Cada vez que usted y yo nos arrepentimos delante de Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia a Jesús. Pues solamente Él puede limpiarnos de pecado. No lo podemos hacer. Yo no puedo limpiarme a mí mismo de pecado. Necesitamos a Él. Y de esta manera poder quitar eso que está estorbando en tener esa relación. Otra cosa, Delfis, que nos estorba y que es algo bien interesante, son los conflictos interrelacionales. Eso está muy interesante. Es bien interesante, Edgar, porque definitivamente en esta vida a veces es imposible que no tengamos conflictos de una o de otra manera. A veces nosotros los provocamos, o a veces lo provoca otra persona con la que nos relacionamos, o a veces los dos. Así y es bien difícil. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando hay problemas, puede ser con un compañero de trabajo, con un hermano, con un primo, con un tío, con la esposa, con el esposo, en fin, con un hermano en Cristo, con el de la tienda, con el de los tacos. Los conflictos interrelacionales nos estorban. Le voy a poner un ejemplo. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues de los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Es decir, sin tener enojos ni estar peleando. Porque la ira y la contienda estorban la relación con Dios y no nos permite entrar a la oración. Primera de Pedro, esto me encantó, Delfis. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos, igualmente vivir con ellas, es decir, con su esposa, sabiamente, y claro que se necesita sabiduría para vivir con una mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esto está súper interesante. No me veas así. Desea yo tener sabiduría para vivir con una mujer es necesario. No, mira, de la manera que lo dijiste ya te iba a echar bronca, pero me acordé lo que habías leído anteriormente, entonces dije, Señor, aplaca mi ira, por favor. Ira, pues. No, o sea, sabiduría para poder agradarle y tratarla bien. Pero mira, este versículo está bien interesante, porque está diciendo algo que me encanta. Aquí dice que si un hombre no trata con respeto a su esposa, no trata con consideración a su esposa y no trata con amor a su esposa, sus oraciones van a ser de estorbo. ¿Por qué? Porque una relación viva con Dios depende de una buena relación con los demás. Sea tu esposa, sean tus hijos, está hablando de una buena relación familiar. Tú tienes que buscar que la relación familiar sea buena, sea adecuada, sea en armonía, en respeto. Por eso aquí nos dice en 1 de Pedro 3:7, dando honor a la mujer como coherederas de la gracia de la vida. Es decir, nosotros como esposos no podemos abusar. Cuando tú abusas de tu posición como esposo, de tu autoridad como esposo, para maltratar a tu esposa, tú vas a sufrir tu relación con Dios. Y eso es muy tremendo. O tu mujer, si abusas, tú vas a sufrir tu relación con Dios. Y el fundamento está en Mateo 5:23, donde Dios dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y preséntate ante Dios. Entonces ven, derrama tu corazón y ora ante tu Creador. Qué grueso, Edgar. O sea, casi que nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Ahorita me mandó un mensajito una amiga y me dice, me están cayendo las pedradas. Saludos, amiguita. A mí también me caen las pedradas y creo que usted que nos está escuchando también. Y sabe, esa es la idea, que podamos darnos cuenta qué es en lo que estamos fallando delante de Dios y no quedarnos ahí
Pues estamos hablando de aquellas cosas que nos estorban, Delfis, en nuestra relación. Y cuando digo relación con Dios, entiéndalo como oración. Hemos dicho que oración significa súplica, oración significa invocar a Dios, oración significa interceder por otros, oración significa pensar inclusive en Dios, oración significa rogar, adorar, alabar y ofrendar. Y habíamos visto, Delfis, a lo largo del programa, algunas áreas que nos estorban y que yo creo que muchos a veces tenemos y no nos damos cuenta. Y cuando las identificamos es importante ponerlas delante de Dios. Cuando es pecado, pedir perdón. Cuando es un problema interrelación con familiares, con hermanos, es necesario ponernos a cuentas con las personas. O sea, tenemos que actuar para poder tener una buena relación con Dios. Pero otra cosa que es sumamente importante y que viene en el Padre Nuestro es la falta de perdón, Delfis. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Otra versión dice nuestras faltas. Otra versión dice nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús agrega, si ustedes no perdonan, mi Padre que está en los cielos no les perdonará. Wow, eso a mí me impacta. Sí. Eso a mí me impacta. ¿Por qué? Porque muchos decimos, yo ya soy salvo porque Dios me perdonó. Ajá, ¿y tú ya perdonaste? Porque si tú no has perdonado, ¿cómo vas a decir que Dios te perdonó? Y sabes que, Edgar, el orgullo nos estorba mucho. Ahorita que nos hablabas también de las relaciones, que tenemos conflictos interrelacionales, y nos estorba muchísimo el ir a pedir perdón o ir a dar el primer paso. Y ahora sí que, como dice la abuelita, que por usted no quede, mijo. Usted vaya y que quepa la cordura en alguno de los dos. Híjole, nos estorba el orgullo para poder decir, sí, sabes que perdóname, o ir a buscar esa paz que debemos de tener. Y muchas veces es el orgullo, ¿pero por qué? Si él tiene la culpa, que él venga y me pida perdón, ¿no? No reconocemos lo que tenemos. Ahorita Dalia se está riendo como que se acordó que algo hizo ella, así como que, ups, pero es verdad, a veces así estamos. No, si él me hizo, que él venga y me pida perdón. Y es más, de rodillas, si no, no le perdono. Y sabes que, fíjate, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, nos peleamos en la mañana con el marido, con la mamá o quien sea, y todo el día te amargaste el día, a veces por tonterías, Edgar. Pero vamos delante de Dios, levantamos las manos, sí, Señor, aquí estoy. Y a veces ni siquiera te pusiste a cuenta con tu hermano o con tu esposo, y en verdad te amargas el día, o te duermes enojado y toda la noche duermes apretando los dientes. Así es, la falta de perdón. Me preguntan que en dónde viene esto. Mateo 6, 14 al 15 dice de la siguiente manera: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, es decir, Dios, el Padre Celestial, os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Y por qué es importante el perdón? Porque mire, déjeme decirle, Dalia, ahí te va. La falta de perdón nos estorba para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la falta de perdón pues no nos permite que Dios nos perdone. Y si no tenemos el perdón de nuestros pecados, no podemos tener relación con Dios. Otro dato muy importante: la falta de perdón genera en nuestro corazón rencor, amargura, odio, deseos de venganza. No, ahora me las va a pagar. ¿Te acuerdas lo que me hizo fulano, mengano, sutano? Pues yo se las voy a hacer peor, porque de mí no se burlan. La venganza, el rencor y la amargura. La amargura es un veneno tan terrible. Dice la Biblia que no sea, que dice, tengan cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura en tu corazón les estorbe para alcanzar la gracia. Entonces, si hay falta de perdón en tu vida, esto estorba en tu relación con Dios, en tu oración con Dios. Tienes que ir y perdonar. Ahora, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Es que la persona con la que tuve un problema se fue, la persona me abandonó o se fue de la ciudad o a lo mejor ya murió, ¿verdad? Ok, tú perdona. Si ya falleció, tú perdona. Dice la Biblia que busquemos o procuremos la paz con todos mientras dependa de nosotros. Si yo procuro la paz con una persona y esa persona no quiere, y por más que yo lo intento, esa persona no quiere, pues ya no va a ser de estorbo en mi relación con Dios,
porque yo procuré la paz mientras dependa de mí. Pero el perdón es necesario perdonar y también es necesario pedir perdón. Otra cosa que nos estorba, y esto va, Delfis, me acordé mucho de aquellas oraciones de la prosperidad. Aquellas oraciones donde pon tus manos sobre este vehículo 0 kilómetros y dile a Dios, dámelo, y declaro que es mío. Y yo oro, Señor, necesito este carro 0 kilómetros porque está hermoso y precioso y huele a nuevo. No, y ¿sabes qué es lo más increíble, Edgar? Que a veces como que queremos chantajear al Señor porque dices, es que si tú me das ese carro, Señor, yo te serviría y podría ir aquí y allá a llevar tu palabra. Así es. O sea. Entonces, mire, si usted quiere un carro, aprovechando, pues vaya a la agencia Volkswagen Trasmar de Cortés, allá en Lavasolo y Colosio, y tienen muy buenos vehículos y muy buenos planes. ¿A qué voy? A que dice, fíjese, Santiago 4 dice, Santiago 4, 2 al 3. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Pero luego continúa, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Está hablando de la ambición. El pedir a Dios, que era lo que tú decías al principio del programa, yo cuando empecé a orar, yo pedía y dame, ¿no? Y parecía que era como el de la piñata, y dame, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que pedirle a Dios no es una intención del corazón, la oración, para complacer nuestro orgullo, nuestras vanidades, nuestras ambiciones. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios por cuanto has creído en Jesús y le has entregado tu vida, dice que Dios tiene cuidado de ti. Porque lo más importante para los que hemos creído en nuestro Salvador es su palabra. Lo más importante es reflejar el amor de Dios al mundo y que el mundo conozca a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No es tener una casa, un carro, un paseo, un viaje. ¿Sí me explico? Ahora, en su inmensa bondad, Edgar, Dios nos da las cosas que necesitamos y a veces las cosas que deseamos. Aún a veces Claro. sin pedírselas, de verdad se lo digo, a mí Dios me ha sorprendido de una manera increíble en cosas que deseo, que veo, a lo mejor en una tienda, digo, ay, qué bonito, y de pronto el Señor me sorprende y me llega, en verdad se lo digo sin a veces pedirlo, ¿no? Claro, porque Dios es bueno y Dios conoce nuestras necesidades y las suple y da hasta que sobreabunde. También hay promesas de Dios en cuanto a la abundancia, pero una cosa es que Dios prometa la abundancia y otra que mi corazón busque a Dios para que Dios me dé prosperidad económica. Fíjate, Delfis. Por interés. Por interés, por ponerlo, ambición. Mira, esas enseñanzas, doctrinas de la prosperidad, lo único que alimentan es la ambición, la avaricia del hombre. Porque Jesús jamás predicó sobre la abundancia de que tengas posesiones. Porque lo más importante es tu salvación y tu vida eterna, no qué es lo que tienes. Al contrario, Él decía, haz tesoros en el cielo, porque lo que haces aquí en la tierra, tú te mueres y aquí se queda. Y finalmente lo que es terrenal va a perecer algún día. Pero los tesoros en el cielo son eternos. Y la verdad de las cosas es que lo importante es nuestra salvación. Ya además, tú me habías comentado, Delfis, ayer, ay, acuérdate que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Porque claro, Dios conoce nuestra necesidad, pero ¿qué es lo más importante? Nuestro corazón. Así es. Y bueno, pues nos queda un minuto para el corte. Rápidamente quiero comentar, para tener una relación eficaz necesitamos quitar estas cosas que nos estorban. Para tener una relación eficaz con Dios tenemos que quitar lo que ya hemos mencionado, arrepentirnos de nuestros pecados, sanar nuestras relaciones familiares, amistades, interrelaciones. Tenemos que tener y pedir perdón y perdonar a los demás. Y tenemos que quitar a un lado la avaricia, el egoísmo, la ambición que estorba, y que lo que pidamos a Dios no sea
para nuestro beneficio. Esa es la parte importante y vamos a hablar de eso en el próximo bloque. ¿Por qué dice Dios que todo lo que pidamos en su nombre nos lo será dado? ¿A qué se refiere? Claro, y no está mal pedir por una necesidad, pero sí cuidar mucho en dónde está puesto nuestro corazón. Vamos a seguir con este tema muy interesante y pues vamos a cerrar, Edgar, con broche de oro. Pues vamos a cerrar con la presencia del Dios Altísimo Todopoderoso, ¿verdad? Y mire, hemos dicho aquellas cosas que nos estorban, que es el pecado, los problemas familiares, si no te has puesto, no has arreglado, si tienes problemas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, con tus amigos, hermanos en Cristo, tú tienes que ponerte a cuenta con tu hermano antes de ir y presentar tu oración ante Dios. Y el pecado, ya lo dijimos, la falta de perdón. Si tú no perdonas, créeme que el que más sufre eres tú. Aquella persona a la cual no has perdonado, a lo mejor ya ni se acuerda. Y el que está sufriendo eres tú. Y el que está afectando la relación con Dios es la tuya. Aunque tú puedas decir, no, mi relación con Dios está bien, no me afecta. No es cierto, porque si la Biblia lo dice es verdad. Y a lo mejor no te das cuenta, pero si tú no has perdonado, necesitas hacerlo para que tu relación con Dios sea más cerca, sea más deleitable. Vas a experimentar cosas nuevas. Ok, pero ¿qué necesitamos para tener una relación eficaz? ¿Qué necesitamos para tener una relación eficaz con Dios? Esta oración es relación, para que usted pueda orar delante de Dios. Necesitamos tener fe, necesitamos reconocer que Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, nuestro Señor. Su nombre en hebreo es Yeshua, que Yeshua fue a la cruz y pagó por mis pecados y derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado y de esa manera poder acercarme al Padre. Tenemos que confesar nuestros pecados diariamente. O a lo mejor ahorita cometes un pecado y en ese momento te viene el arrepentimiento y en ese momento tú le puedes decir, inclusive en tu mente, no necesitas aventarte al piso, hincarte, en tu mente puedes decir, Señor, perdóname porque pequé por esto o aquello. Tenemos que procurar la paz con todas las personas mientras dependa de nosotros. Tenemos que perdonar y tenemos, muy importante, no buscar satisfacer nuestras ambiciones y nuestros malos deseos. Tú me decías, Delfis, bueno, pero no está mal, por ejemplo, en el corte me decías, bueno, pero ¿qué pasa si una persona necesita una casa? ¿Está mal que la pida a Dios? No, no está mal. Aquí el punto es tu corazón. Si tú estás pidiendo algo por ambición, porque a veces nos engañamos, déjeme decirle, a lo mejor usted tiene un carrito del 95 o del 86 en buen estado, pero usted puede decir, no, es que yo necesito un 2015 0 kilómetros. No lo necesitas, ¿no? Y a veces a veces la ambición o el deseo nos engaña, porque así está la mercadotecnia en este mundo, en que necesitas. No, es que necesito el iPhone 6, porque voy a poder hacer esto y aquello y lo otro. Y ya lo tienes y mentira, ¿no? Y sabes, Edgar, me viene a memoria ahorita que decías, Él suplirá todas nuestras necesidades. Así es. No, entonces, y también a veces yo he escuchado muchas personas que dicen, es que Él es el rey del oro y la plata, Él me puede dar, Él es el dueño, entonces Él me puede dar todo, sí puede, pero lo más importante es cómo está nuestro corazón, la intención de nuestro corazón es verdaderamente importante, a Dios no lo podemos engañar. Así es, entonces la oración, Dios instituyó la oración que desde el principio existe, desde Adán y Eva, para tener una relación, una comunión con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración. Y cuando pedimos, esta oración es para tener una relación. Dios ha prometido, dice, no te afanes qué vas a vestir, qué vas a comer, qué techo vas a tener, porque Dios tiene cuidado de ti. Y si es una promesa de Dios, pues debemos de creer en lo que Dios dice, y Él tiene cuidado de qué ropa vamos a usar, qué zapatos vamos a poner, qué vamos a comer el día de hoy, el día de mañana. Él es el que suple cada una de nuestras necesidades. Y bien, necesitamos ser fieles. Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieras y será hecho.
Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere el todo lo que quieras, pero lo importante aquí es que tenemos que ser fiel a Jesús, permanecer en su palabra, creyendo su palabra, viviendo su palabra, practicando su palabra. También debemos de tener fe, ya lo habíamos dicho, esto lo dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Creer, tener fe. Mi oración tiene que ir acompañada de fe. Y una parte del FIS que se ha sacado mucho de contexto es Juan 14, dice 14, 12 al 14, dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. 2 veces me encanta porque recalca, en mi nombre. Y dice todo, pero ese todo, señor, señora, joven, niño, adolescente, que nos está escuchando, ese todo se refiere a todo, en el contexto que está hablando, a todo lo que necesitamos para tener una vida en Cristo. Ese todo, ¿qué necesito? Necesito amor, necesito paciencia, necesito perdonar. Padre, necesito perdonar, ayúdame a perdonar, necesito todo lo que pidamos, necesito, Señor, que te reveles a la vida de mis hijos, todo lo que, porque está hablando del ministerio de Cristo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. No está hablando de los milagros, porque yo no he conocido a alguien que haya hecho los mismos milagros que Jesús hizo. Entonces, todos, ¿no? Todos en conjunto. Claro, en conjunto, tal cual como Jesús los hizo. Y como está hablando de los creyentes, de los cristianos, entonces, si no hemos hecho todo, yo por ejemplo, si no he caminado sobre el agua, levantado un muerto en 4 días, si no he hecho todo lo que Jesús haya hecho, entonces no soy cristiano. No, está hablando del ministerio, de llevar el evangelio. ¿Y qué necesitamos? Ser transformados. Entonces, todo lo que pidamos dentro del propósito de Dios será dado. ¿Cuándo hay que orar? Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En todo momento. No tiene que ser a fuerzas en la mañana o en el atardecer o a las 2 de la madrugada. Dice en todo momento, tarde y mañana y a mediodía, en todo momento. ¿De qué manera? Puede ser de rodillas, parado. Aquí lo que importa es tu corazón. Tiene que ser un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón dispuesto a darle honra y gloria a Dios. Y mira, Esteban era un hombre de Dios que mientras lo mataban Delfis apedreado, le aventaban una a una las piedras que lo mataban por haber creído y haber predicado el evangelio. Y mientras él moría, su oración a Dios fue muy sencilla. Él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba en la situación más crítica, y a lo mejor tú estás en una situación crítica. En cualquier situación podemos orar a Él. Amado Padre Celestial, esta mañana, Señor, toca los corazones, que podamos quitar aquello que estorba. Tu Espíritu Santo entra a los corazones, quita lo que estorba, para que podamos tener esa relación con el único Dios vivo y verdadero, por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y si usted desea contactarse con nosotros, lo puede hacer al teléfono 612-118-2330. En verdad estamos con los brazos abiertos esperando a que usted se conecte con nosotros por si desea conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así es, y bueno, señora Margarita nos habla por teléfono. ¿Cómo orar? ¿En qué forma? Pues la forma, si se refiere a la posición, cualquier posición. Lo que Dios ve es tu corazón. Si se refiere a primero A, B y C, es nada más una plática con Dios. Derrame su corazón. No repita un rezo, no repita lo que otros dicen. No se ponga a repetirle al Señor la palabra porque Él ya la conoce. Derrame su corazón a Dios. Y dice, otra persona llama y dice, uno solo debe de orar para ser escuchado por Dios y Jesucristo, o acompañado por 2 personas. Puedes orar tú solo y derramar tu corazón ante Dios,
tú solo, puede ser acompañado, puede ser en familia. Cuando oras en familia hay una gran bendición, pero tú puedes estar solo también orando. Y bueno, pues el tiempo apremia. Ya sé, qué lástima, ¿verdad? Que el tiempo se nos va rapidísimo. Me despido de ustedes, soy Delfis de Salazar, es un gusto escucharle y esperemos la próxima semana escucharnos aquí. Josué, hijo mío. Y un gran saludo y abrazo a la familia Saldaña y a la familia Cruz y a todas las personas que nos están escuchando. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Tienes voz de locutor, hijo, qué envidia. Dalia Higuera, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Salazar. Comuníquese con nosotros durante toda la semana al 612-118-2330. Si usted quiere conocer más de Dios, si usted quiere que oremos por usted, si usted quiere estudiar la palabra, marque al 612-118-2330. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en la mejor fórmula, Radio Fórmula La Paz. Dios le bendiga.